vamos a dar inicio a las actividades del coloquio. Cedo la palabra a mis compañeros Claudia Patricia Valdivia Sánchez y Marco Alcántara, quienes se van a encargar de la siguiente sesión. Buenos días a todos. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todas y todos. Pues efectivamente, concluido el acto con el que arrancó esta 7ª edición de nuestro coloquio de estudiantes de doctorado, pues vamos a dar paso a nuestra conferencia inaugural, Reimaginar la investigación educativa frente a los desafíos contemporáneos. Para ello, pues nos acompañan las doctoras Susana Ayala y Valentina Glockner. Y bueno, ambas estamos muy orgullosas y muy contentos de que nos acompañen, ¿no? Les damos la más calurosa bienvenida al departamento y a este evento, ¿no? Estamos muy contentos de que hayan aceptado y ambas investigadoras nos van a compartir sus reflexiones en torno a los nuevos retos para la investigación educativa. Muy buenos días. Pues bueno, nada más me permito recordarle a nuestros ponentes que dispondrán de 30 minutos cada una para realizar su respectiva presentación y posteriormente tendremos 30 minutos también para comentarios o preguntas por parte del público asistente. Les pedimos que hagan uso del chat para facilitar de alguna manera el procesamiento de los comentarios o de las preguntas dirigidas a nuestras ponentes. Sin más, vamos a conocer un poco de las trayectorias de las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Claro que sí, gracias Marco. Pues les quiero compartir una breve semblanza de la doctora Susana Ayala. Ella es investigadora del DIE, cursó la licenciatura en Etnología y la maestría en Ciencias del Lenguaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó su doctorado en Ciencias en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, donde profundizó en torno a la vinculación teórica y metodológica de la antropología, la lingüística y la historia, mediante el estudio de la interacción, la gestualidad y la narrativa en los proyectos educativos con títeres, así como en los procesos de apropiación de las políticas de lenguaje para la población considerada indígena. En 2016 realizó una estancia como investigadora visitante en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, donde profundizó en la investigación sobre los proyectos educativos con recursos artísticos en Latinoamérica. De 2019 a 2021 realizó un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde abordó la construcción de la política educativa del Instituto Nacional Indigenista en 1950 y las campañas de modernización nacional en Latinoamérica mediante el uso de campañas educativas con títeres de 1950 a 1970. Actualmente es parte del Grupo del Trabajo, Educación e Interculturalidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, CEAS. A partir de abril de 2021 se integró al DIE como investigadora titular y en sus proyectos actuales la doctora Ayala busca dialogar y aportar al estudio del lenguaje y la comunicación en procesos educativos escolarizados y no escolarizados, así como la antropología e historia de la educación. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, y bienvenida. Vamos a escuchar una breve reseña de la doctora Valentina y después daremos paso a las presentaciones. Claro que sí. La doctora Valentina Glockner es antropóloga mexicana especializada en temas de migración, estudios sociales sobre infancias y juventudes, antropología del Estado y las ONGs. Fue ganadora del premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en el año 2014 por su investigación sobre las relaciones entre las ONGs, el Estado y la infancia trabajadora migrante en India. En 2007, su tesis de licenciatura sobre las experiencias de los niños y niñas mixtecos jornaleros ganó los premios nacionales del INA y del Colmich. Ha dirigido y codirigido proyectos de investigación financiados por la Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona, la National Geographic Society, el consorcio Context, CONACYT y Universidad de Texas, y la National Science Foundation de los Estados Unidos. Ha sido beneficiaria del programa CLACSO-CROP para estudios sobre pobreza, el Institute for Advanced Studies of Princeton, el programa Matías Romero para profesores visitantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin y el programa O'Gorman de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre temas de infancia, migración, pobreza, gobernabilidad, Estado, sociedad, pueblos indígenas y cosmovisión. Es miembro fundador de Colectiva Infancias, red de investigación sobre las infancias y la migración en el sur global. A partir de mayo de este 2021, se incorporó como investigadora titular en el DIES Investaf, en materia de estudios sociales sobre infancia y juventud, educación no formal en contextos migratorios y de emergencia humanitaria, migración, antropología del Estado y experiencias infantiles y comunitarias en los márgenes del Estado. Bienvenida, doctora Valentina Glockner. En unos momentos estaremos escuchando su presentación. Muchas gracias, buen día. Sí, muchas gracias a ambas por acompañarnos. En esta ocasión vamos a escuchar primero a la doctora Susana Ayala. No sé si por ahí ya tenemos su presentación para empezar a proyectarla, ¿de acuerdo? Años del DIE. Consideramos que este séptimo coloquio representaba una oportunidad no solo para reencontrarnos, sino también para pensar, debatir y contrastar sentidos en torno a la consolidación del DIE como institución pionera en la investigación educativa, sobre los cambios que ha enfrentado su quehacer investigativo y las posibles proyecciones frente a un contexto de grandes cambios. En este sentido, quienes integramos el comité organizador del séptimo coloquio de estudiantes de doctorado, deseamos que este encuentro inspire la posibilidad de responder a preguntas tan generales, pero que nos ayuden sobre todo a pensar en el futuro. ¿De qué manera los saberes en torno a la investigación educativa nos permitieron enfrentar los retos emergentes? ¿Qué experiencias de investigación ha habilitado la pandemia para reinventarnos en las formas de hacer investigación y de concebir los fenómenos educativos? ¿Qué nuevas formas de hacer investigación educativa nos quedan por desarrollar? ¿Qué compromisos podemos construir frente a un contexto de cambios? Estas preguntas tratamos de agruparlas en el lema de este coloquio, la investigación. Pues bueno, una vez explicado esto y los agradecimientos, pues bueno, vamos a empezar con esta presentación. El PowerPoint que envié es muy breve, entonces bueno, son poquitas diapositivas y bueno, yo les voy indicando cuando hagamos el cambio. La primera pregunta, ¿por qué reimaginar? Sabemos que se ha creado mucho desde la investigación educativa y que lo que se ha creado ha sido muy importante y ha tenido gran trascendencia. Es decir, que ya existen creaciones investigativas previamente imaginadas. Y bueno, habría primero que pensar un poco qué es esto de la imaginación, ¿no? De acuerdo con Vygotsky, la imaginación es una actividad creadora que está en relación directa con la experiencia acumulada, y a mayor acervo de experiencias, pues más material hay para la imaginación. Y la creación está justo en la forma de combinar estos elementos de la realidad y modificarlos. Y bueno, finalmente lo que se produce puede estar en correspondencia con procesos y fenómenos que pueden ser irreales, que pueden ser abstractos, pero que también pueden ser reales, ¿no? Así la experiencia que se vincula para crear nuevos sentidos puede ser propiamente individual, pero muchas veces se trata de experiencias sociales y experiencias ajenas que nos guían y que nos permiten producir la idea de cosas que nunca antes hemos experimentado de primera mano. Por ejemplo, podemos tener la idea de las escuelas rurales de la Ciudad de México del siglo XIX, o podemos tener la idea de viajar al espacio, y aunque nunca lo hayamos experimentado de primera mano, y eso es gracias justamente a esas guías para la imaginación. Así que los frutos de la imaginación se convierten en realidad e influyen también en esta misma realidad que vivimos. Y esto es particularmente visible en la investigación científica, ¿no? Finalmente, pues los libros, los artículos, los proyectos de investigación, los proyectos para trabajar cosas educativas, por ejemplo, en nuestro ámbito, son productos de la imaginación. Y desde esta perspectiva, pues bueno, el por qué reimaginar
se debe a que la investigación, y particularmente pues en el DIE, que tiene 50 años de crear y producir, tenemos un amplio acervo de experiencia social, de experiencia colectiva, que nos da un rico material para poder ensamblarlo con nuestras experiencias actuales, propias, y también con las experiencias de otros, ¿no? Con las experiencias de los otros y las otras investigadoras que nos comparten y que nos guían también para poder modificar también nuestra realidad, para poder crear estas ideas sobre esas cosas que no hemos experimentado de primera mano. Entonces, al decir reimaginar, pues quiero referirme a cómo, conscientes o no, vamos retomando las creaciones previas y las conjuntamos con las experiencias presentes. Ahora, el proceso de la imaginación, y en este caso que estamos proponiendo como la reimaginación, pues puede ser conducido también, ¿no? Y aquí viene esta segunda pregunta, que sería acerca de ¿para qué lo reimaginamos y para qué lo guiamos, ¿no? Y bueno, ya en la presentación que antes hizo Germán en la inauguración del coloquio, decía que pues bueno, la pandemia nos ha puesto frente a muchísimos retos. Sin embargo, ya desde antes de la pandemia nos venimos preguntando qué y cómo hacer investigación en las situaciones actuales que vivimos en el país, que no son para nada halagüeñas, ¿no? Finalmente tenemos pues contextos de violencia muy fuertes, inequidad económica, un desequilibrio enorme en el poder social, migraciones, crisis del medio ambiente natural. Y bueno, por si fuera poco, pues bueno, llegó la pandemia de COVID-19 y nos ha puesto a cuestionarnos e intentar cómo hacer formas de investigación y educación a distancia. Entonces, durante pues 1 año y medio se ha ido planteando en los espacios, en algunos espacios, pues que la virtualidad resuelve la socialización y acrecienta la posibilidad de conectarnos con personas de otros lugares del mundo, ¿no? Ahora, con todas las ventajas y las desventajas que le podamos ver a esta situación de la conexión virtual, inevitablemente sí nos preguntamos hacia dónde nos llevará esta dinámica, y sobre todo si la relacionamos con todas estas otras crisis anteriores, ¿no? Con estas que mencionaba yo antes. Porque bueno, la pandemia es una crisis más, pero no es la que ha generado las anteriores, ¿no? Es una que se suma. Y realmente, pues bueno, no podemos levantar la mano y decir estamos conformes con este panorama, ¿no? ¿Quién podría hacerlo? Entonces, como investigadores tenemos grandes desafíos para identificar pues, los problemas en estos contextos tan complejos, para poder desmontarlos y comprender sus consecuencias. Y particularmente, pues está el desafío acerca de cómo le vamos a hacer para emprender y desarrollar investigación, qué herramientas necesitamos para ello. Y bueno, este contexto tan complejo, tan agreste, tan abrumador, pues tiene un aspecto bueno. Y ahí quisiera que pusiéramos la primera diapositiva, por favor, o bueno, la que sigue. Porque bien, siguiendo con Vygotsky, pues bueno, dice Vygotsky que la inconformidad y la inadaptación al mundo proporciona una fuente de posibilidades para imaginar alternativas y concretarlas en creaciones reales que siempre tienen alcance social y colectivo. Incluso cuando puedan parecer individuales, las creaciones de la imaginación siempre implican la colaboración de las demás y existen para otras personas. Entonces, bueno, primero pues esta posibilidad de sentirnos incómodos, ¿no? De sentir que no estamos a gusto con este contexto que vivimos, con esta serie de crisis que enfrentamos, nos obliga, ¿no? Pues nos obliga a la vida cotidiana, pero nos obliga también como investigadores a pensar en alternativas, ¿no?
Y efectivamente, hasta ahora, pues hemos conocido pues, muchos de primera mano y otros, pues, mediante otras fuentes, algunas de las alternativas de acción, de resistencias, de formas innovadoras de enfrentar las crisis. Esto ocurre, pues, desde luego, desde antes de la pandemia, y luego con el COVID, nosotros mismos también echamos a correr nuestra propia imaginación, ¿no? Para tener clases, para hacer las investigaciones, para resistir finalmente. Entonces, si cada una de las situaciones, como las que mencionaba, como la crisis de migración, los desplazamientos, el cambio climático, los reclamos por los derechos de las diversidades, las violencias, las inequidades económicas, el desequilibrio social, en fin, si a cada una de esas crisis nos impusiera una contingencia tan palpable como el distanciamiento físico, como el uso del cubrebocas, como el estarnos lavando las manos constantemente y tener que ser conscientes de eso, bueno, ¿qué habríamos creado ya, no? Y bueno, creo que como investigadores no podemos restringir nuestra actividad creadora solamente a la investigación en tiempos de pandemia, ¿no? Como decía Germán, seguramente las tesis tendrán una referencia a eso porque es algo que nos ha tocado vivir, pero tampoco podemos quedarnos cómodos con las otras crisis, ¿no? Es nuestra responsabilidad imaginar alternativas y crear investigación frente a esos otros contextos abrumadores que atraviesan nuestro campo de estudio, que atraviesan la educación, pero que también atraviesan nuestra propia vida. Y aquí viene lo más difícil, ¿cómo le hacemos para reimaginar, ¿no? Esa es la pregunta, pues, realmente complicada. Y ante el hecho de que no hay una sola respuesta a ese cómo, voy a compartir con ustedes algunas ideas que me surgieron a partir de ciertas cosas que encontré en las redes y que dieron origen a esta charla, ¿no? Y a la idea de reimaginar. Pues bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hace algunos meses me encontré por casualidad este mensaje en la plataforma de Twitter. Si ustedes lo ven, pues es una publicación, ¿no? En la plataforma, y bueno, es una publicación, está originalmente en inglés, yo puse ahí al lado la traducción. Es una usuaria de Twitter que dice, bueno, pone la foto de una crayola y pone, ¿por qué el nombre de este crayón no puede ser simplemente Black? ¿Por qué negro? No me gustó nada explicarle esto a mi hijo de segundo grado ayer. Creo que iniciaré una petición o compraré un crayón sin nombre. Entonces, cuando pone su publicación, pues bueno, Crayola le contesta a la empresa y le pone, agradecemos la oportunidad de responder. Crayola ofrece varios idiomas en algunos productos para ayudar a los niños a aprender. Negro, pronunciado negro, es la palabra apropiada que un niño de habla hispana utilizaría para el color negro. Esperamos que esto sea útil. Y la usuaria responde, la siguiente, por favor. Bien, bueno, gracias. La usuaria responde entonces en ese otro hilo, ¿no? No veo por qué tenemos que aguantar este tipo de racismo solo porque los españoles son demasiado lerdos para aprender inglés. Bueno, yo lo traduje como lerdos, puede ser, no sé, puede usarse alguna otra término equivalente en la traducción. Bueno, debido a que a mí me interesa particularmente estudiar cómo se usa la lengua y cuál es su poder como acción social, cuando vi este mensaje me pregunté qué es lo que está pasando aquí. ¿Se trata de un acto de denuncia contra el racismo de una mujer hacia una empresa y hacia los hispanohablantes? ¿O es un acto de racismo hacia los hispanohablantes mismos? Después también, leyéndolo con más calma, me llamó la atención la dimensión educativa a la que se alude en cada uno de estos intercambios, ¿no? En cada uno de los mensajes hay una alusión a la cuestión de la educación, ¿no? En el primero, la mujer le explica a su hijo algo relacionado con el racismo. No sabemos exactamente qué fue porque no es claro, pero nos dice que no le gustó hacerlo. Lo tuvo que explicar. En la segunda intervención, pues bueno, la empresa, el segundo mensaje, la empresa le explica a la mujer
que el uso de la palabra negro es con fines educativos y que está dirigido a los niños hispanohablantes para que aprendan los colores e incluso, pues, son didácticos y le explican cómo es que se pronuncia en español. Finalmente, en este tercer mensaje del breve intercambio, la mujer concluye, pues, que los hablantes del español somos racistas, probablemente flojos y o tontos para aprender inglés, y debido a eso, los hablantes de inglés que sí poseen en su lengua una palabra que es correcta para conjurar el racismo, tienen que soportar las actitudes y el lenguaje retrógrado de los hispanohablantes. Bueno, este breve intercambio que yo les puse aquí de manera muy breve, en realidad es que tenía un largo hilo de respuestas, esta solamente es el inicio, como ustedes seguramente han visto, pues en las distintas plataformas en estas plataformas de tanta interacción escrita, pues bueno, había muchísimas respuestas, muchas delirantes, ¿no? Por ejemplo, había algunas que decían que habría que anular el español junto con los países en los que se habla esa lengua, o que cómo era posible que los maestros hispanos enseñaran pensamientos racistas a los niños al dar clases sobre los colores. En fin, esa comunicación a mí me llevó a reflexionar acerca de cómo hay ciertas ideas que son gestadas en la academia, pero que salen de este ámbito y se combinan con otras ideas que circulan socialmente. Pero no crean innovaciones, no hay una imaginación creadora, a veces sí y a veces no hay una imaginación creadora en esta circulación. En este ejemplo particular, me llama la atención que la hipótesis del relativismo lingüístico ha influido tanto en la realidad que una usuaria de Twitter, sin ser especialista, defiende las hipótesis del relativismo lingüístico, ¿no? La primera, que todo pensamiento se encuentra en la lengua. En este caso, que el pensamiento racista está reflejado en las palabras que se usan. Y aunque ella se posiciona como una persona que no es racista porque puede distinguir y conoce la distinción entre los usos de black y negro en el inglés, hay una diferencia que conoce, ¿no?, del uso peyorativo de los hablantes de inglés en Estados Unidos. Pero de sus argumentos se deduce que cada lengua estructura una visión de la realidad y entonces todas las personas que usen la palabra negro dentro y fuera de Estados Unidos, sin importar el contexto en el que la usen, tienen una visión racista y discriminatoria. Otro supuesto del relativismo que se visualiza aquí es que las distintas estructuras de las lenguas corresponden con visiones de la realidad que difieren entre sí, lo que puede verse en este caso en el léxico de color. Y parece que si los hispanohablantes aprendiéramos todos a hablar inglés y utilizáramos la palabra black de manera corriente en lugar de negro, entonces, pues bueno, se acabaría el pensamiento racista, ¿no? Cabe preguntárselo, ¿no? Cabe cuestionar si realmente esto verdaderamente pasaría. Ahora, desde otra teoría del lenguaje, desde la teoría del habla como acción, se diría que la forma en la que la persona del Twitter utiliza su lengua es sumamente racista hacia los hablantes de español, porque la acción discriminadora no radica en una sola palabra, en una sola pieza del léxico, sino en un conjunto de cosas, en cómo compone su mensaje, en el contexto en el que lo está utilizando y en los efectos que esto tiene en la realidad, ¿no? Bien, aunque este ejemplo no proviene del discurso académico, dice Carlos Reynoso que los investigadores somos formadores de opinión. Y bueno, incluso como investigadores en formación, siempre está ese papel irremediablemente, ¿no? Y debemos ser responsables de eso. La educación, la lengua y la diversidad son ámbitos de la vida humana que están sumamente atravesados por ideologías, convenciones sociales, por proyectos políticos, por iniciativas individuales y colectivas y por investigaciones académicas. Y bueno, siendo así, yo quiero usar este ejemplo como un pretexto para proponer que las ideas creadas alrededor de estos ámbitos ya son producto de una imaginación de muchas imaginaciones, ¿no?, que convergen y que se cruzan, digamos, en estos ámbitos.
Y bueno, que la ciencia también tiene que ver ahí, ¿no? La investigación de varias disciplinas ha contribuido, ¿no?, a la forma en la que se asientan ideas con relación al aprendizaje, a la diversidad y a la lengua. Muchos de estos aportes y creaciones de la ciencia son aciertos, ¿no?, en relación al análisis de estos temas, pero aún así, con todos los aciertos, cabe preguntarnos, ¿necesitaría reimaginarse las creaciones de la ciencia que han influido en las ideas con relación a estos ámbitos y a la relación entre la lengua, el aprendizaje y la diversidad humana? Yo definitivamente pienso que sí, ¿no? ¿Podemos poner la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, fíjense, hace tiempo Franz Boas, un antropólogo de inicios del siglo XX, decía que desde hace más de un siglo, decía, no parece probable que haya ninguna relación directa entre la cultura de una tribu y la lengua que habla, excepto en la medida en que la forma de la lengua estará moldeada por el estado de la cultura, pero no en la medida en que el estado de la cultura esté condicionado por los rasgos morfológicos de la lengua. Bueno, a pesar de que esto se dijo hace más de un siglo, de cualquier manera circulan ideas que esencializan la lengua y la diversidad porque consideran que al aprender la gramática, la sintaxis y el léxico de una lengua, estamos aprendiendo una visión de la realidad, una visión de la diversidad y una forma de aprender el mundo. Otra esencialización es justo con respecto al aprendizaje, ¿no? Esta idea de que se aprende de manera homogénea según lo que una persona le explica a otra. Aquí seguramente todos podemos discutir estas ideas, ¿no? Estas convenciones sociales, aunque las podamos discutir, suelen ser tan sutiles y asentarse tanto que aún desde la investigación podemos caer en las trampas de la esencialización. Y creo que justo es ahí donde cabe buscar cómo reimaginar, ¿no? En el caso concreto de este ejemplo de la diversidad del lenguaje y la educación, que son mis temas de estudio, quiero imaginarme algunos cómo a propósito de este ejemplo que les he puesto. Primero, bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí puse de manera resumida en esta última diapositiva, pues algunas propuestas acerca del cómo. Primero, pues, ¿cómo pensar o cómo reimaginar con relación a la diversidad humana, ¿no? A las diferencias y a las distintas categorías con las que nombramos esa diversidad. Una cosa que se me ocurre y que quiero proponer es que podríamos reimaginar las relaciones con los otros, no porque sean iguales a nosotros o porque sean exóticamente distintos, sino porque junto con nuestras diferencias también tenemos convergencias y comunes. Desde muchas investigaciones nos hemos ocupado de mirar en qué somos diferentes. Yo he trabajado con cuestiones sobre la diversidad que me interesan mucho, ¿no? En notar que somos distintos, que tenemos diferencias, que hay cosas y que esa diversidad enriquece. Pero creo que también hace falta reimaginar junto con eso cuál es lo común que también nos enriquece y en qué podemos converger, ¿no? En este sentido, nadie nace asumiéndose con una identidad determinada, por ejemplo, ¿no? Es el caso de, bueno, nosotros mismos no nacemos pensando ni asumiendo desde pequeños que somos mestizos o que somos blancos o que somos negros o que somos indígenas, ¿no? Esto es algo que se construye muy rápido en la socialización, pero podríamos buscar qué hay de común entre las personas sin esas etiquetas, qué tenemos en común con las posturas, con las ideas, con las preferencias de vivir que parecen tan distintas. Y bueno, desde luego es muy importante no confundir la diversidad humana con la inequidad económica ni con el desequilibrio de poder social, ¿no? Ahí hay unas diferencias en las que no vamos a entrar ahora, pero que sí es importante hacer distinciones. También es importante saber que no podemos esencializar lo común. El reto es reimaginar cómo evitar
la esencialización de la diversidad, de manera que no nos quede un panorama polarizado y fragmentado, ¿no? Como si en la interacción cotidiana no estuviéramos siempre relacionándonos y matizando las diferencias. Bien, el segundo cómo que quisiera imaginarme, ¿no? que se me ocurre, es con respecto a la lengua y a la comunicación. Y un posible cómo reimaginar podría ser buscar las formas comunes que tenemos, pues, para comunicarnos, para construir ideas y para actuar. Además de poder entender las diferencias y nombrarlas, podríamos reimaginar desde la investigación las vías y las maneras en las que comunicamos esos comunes y también nombrarlos. Reimaginar qué pasa cuando la lengua no nos alcanza. Y como también señala Carlos Reynoso, cuando comienza la comunicación con el cuerpo, con los referentes de ubicación, con la experiencia material del espacio, es decir, cuando no nos comunicamos solamente con la lengua oral, ¿no? Sino con la semiología. Esto es algo que hacemos todo el tiempo de manera simultánea y de manera separada al uso del lenguaje oral, ¿no? O al uso del lenguaje de señas, por ejemplo. Por muy distintas que seamos las personas, tenemos formas de crear sentidos, tenemos técnicas para interactuar que funcionan incluso si no hablamos las mismas lenguas. Y eso es algo que podríamos intentar poner en visualización, ¿no? Y bien, el tercer cómo que me imagino, que quisiera proponer para cómo reimaginar, ¿no? Pues bueno, es relativo a los ámbitos educativos y a la investigación sobre la educación, ¿no? Creo que podríamos buscar y visibilizar qué situaciones y acuerdos sociales limitan nuestra imaginación e incapacitan la creación. ¿Cuáles son esas situaciones y acuerdos que nos llevan a quizás dar vueltas, ¿no? Sobre ciertas ideas, reelaborarlas, pero que no nos permiten crear algo nuevo, no nos dan nuevas formas de conexión, ¿no? Que están limitando? Hay ese tipo de situaciones y acuerdos sociales implícitos que muchas veces no vemos, y uno de los grandes desafíos es buscarlos. Por otro lado, también tendríamos que buscar cuáles son las situaciones y los acuerdos que abren oportunidades para canalizar las nuevas experiencias en una imaginación creadora que nos permita retomar creaciones previas y reimaginar lo que ocurre en los ámbitos educativos, crear cosas nuevas desde la investigación que tenga impactos en la realidad y que se convierta en actos colectivos. Creo que estas posibilidades de reimaginar en este caso y en este pequeño ejemplo, y que quizás podrían extenderse, ¿no? Pueden contribuir al futuro de la investigación educativa y, por otra parte, podrían contribuir a crear relaciones menos violentas, menos abrumadoras, ¿no? menos inequitativas, para evitar el mundo común del que también somos parte como personas comunes y corrientes y como investigadoras. Y bueno, pues este mundo que es común pero que está sumido en múltiples crisis. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana. Muchas gracias. Muchas interrogantes quedan, ¿no? Más que respuestas, quedan más interrogantes, y eso es muy enriquecedor. Pero bueno, dejamos comentarios, preguntas al final, y pasamos a escuchar a la doctora Valentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me siento muy honrada, muy contenta de estar aquí. Es una alegría y un gusto poder estar, bueno, como profesora de nuevo ingreso en esta institución de tan larga trayectoria y con tantas colegas que han sido maestras mías, aunque nunca estuve en sus clases. Estoy muy honrada y pues voy a compartir un poquito de esta conferencia que organizamos junto con Susana. Me parece, además me siento muy contenta de ver cómo
tanto la presentación de Susana como la de Germán, estamos en diálogo, concuerdan y calzamos todos, estamos en una dirección y en un diálogo común. Si me ayudan poniendo la presentación, se los agradezco. Y ¿por qué me considero afortunada de exponer después de Susana y de Germán? Porque justo conecto también con el tema de reflexión, no solo de la pandemia, y los desafíos de la escuela, de lo educativo frente a la pandemia, sino también con las aportaciones que nos hace Susana sobre la importancia de tener no solo esta perspectiva crítica para vincular lo social con lo educativo, sino también esta capacidad imaginativa y emancipatoria, ¿no? Entonces, justo lo que les voy a compartir ahora es en el sentido de que una de estas, digamos, desafíos o áreas complejas que nos llegaron, que se vienen en el presente y que se vienen para el futuro, pues justamente es la pandemia, pero dentro de este gran panorama desafiante que es la pandemia, bueno, muchos de ustedes saben que yo trabajo con población infantil migrante, desplazada interna, migrante interna jornalera, infancia trabajadora inmigrante, infancia también de otras nacionalidades en tránsito y solicitante de refugio. Y es aquí donde en un contexto tan retador como el pandémico, en esta, digamos, reto, reimaginar lo educativo, lo social, escolar, todo el ámbito del aprendizaje, más expandir con las fronteras de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de aquellas y aquellos actores sociales con los que trabajamos y a los cuales también les debemos nuestro trabajo, tanto de investigación como de reflexión y con quienes co-construimos conocimiento. Y en este sentido, justo en este contexto pandémico, la educación y los espacios de aprendizaje formales y no formales para niños migrantes, desplazados y solicitantes de refugio, de protección internacional, se vuelve un ámbito que me parece importantísimo para reflexionar sobre los desafíos. Siguiente diapositiva, por favor. En este contexto es importantísimo este reto de reimaginar la educación, no solo para convertir a la escuela y a lo educativo en un ámbito lo suficientemente sensible, abierto y complejo como para dar cabida a estos millones de infancias migrantes y desplazadas o refugiadas, sino también para conectar de maneras cada vez más fuertes y sólidas a la escuela con sistemas de protección sin los cuales el bienestar de la infancia no puede ser garantizado. Entonces, algo que hemos aprendido, digamos, evidencias dolorosas, aprendizajes muy fuertes que hemos tenido con la pandemia, pues han sido la revelación de que la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes se ha exacerbado durante la pandemia. Tenemos ya reportes pues muy preocupantes, no por ello que nos deben llamar a la inacción o a la desesperación, pero muy preocupantes de la ONU, de la CEPAL, concretamente también de UNICEF y otras entidades, organizaciones no gubernamentales en México y en el extranjero, que revelan un panorama muy retador, ¿no? Al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes quedaron confinados en sus casas por la pandemia en la región solamente de América Latina. Se ha reportado un incremento, estos datos son a nivel regional latinoamericana, se han encontrado incrementos fuertes, digamos, tanto en términos de violencia doméstica como en atrasos de la lucha contra la pobreza, que se dice que hemos perdido 15 años de lucha por también la equidad de género. La brecha de tecnología digital y de internet se ha abierto, incrementó el trabajo infantil, también la deserción escolar, y aprendimos también que muchas de las medidas implementadas para lidiar con la pandemia de COVID-19 pues no tuvieron un enfoque ni de género ni de infancia, y entonces muchas de estas medidas para lidiar con la pandemia produjeron
condiciones de mayor vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, simplemente mencionar el cierre de espacios educativos, de deporte, de esparcimiento y de cultura significó una desprotección y una mayor vulneración o exposición a la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Se cerraron o se interrumpieron cadenas de cuidados, cadenas de confianza, espacios donde los niños no solo aprendían y tenían estructuras sociales de aprendizaje psicosociales, sino espacios donde encontraban gente en la cual podían confiar para en determinado caso denunciar o buscar ayuda frente a casos de abuso de todo tipo. Las medidas sanitarias, desde luego, no tomaron tampoco en consideración ni la diversidad sexual, ni las diferencias étnicas, ni lingüísticas, ni culturales. Siguiente, por favor. Este panorama, digamos, en México no es más esperanzador. La ONU y la UNICEF pues detectan ya un aumento radical de la violencia doméstica contra niñas, niños y adolescentes. Hay cifras, digamos, de este organismo internacional que discrepan un poco con las cifras oficiales de México, mientras que la CEGOP reporta un aumento del 100% en los casos de violencia contra niñas y niños. La UNICEF reporta entre 60 y 80%, no el aumento, sino las solicitudes de refugiar a niñas, niños y adolescentes en centros de protección, ya sea públicos o privados. Para inicios del 2001 se reportaban ya un aumento enorme, digamos, en los homicidios y las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, mientras que antes de la pandemia la violencia ya era un problema de suma gravedad para la infancia, porque cada día 3.6 menores eran asesinados y desaparecían 7. Para inicios de 2021 ya se reportaba un promedio de 7 homicidios diarios contra niñas, niños y adolescentes. Se calcula que ya 5.3 millones de niñas, niños y adolescentes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 y la deserción o la inasistencia escolar ya era un problema anterior con 4.8 millones de niños. El problema aquí, uno de los problemas centrales es que el sistema escolar y educativo está todavía en México muy desconectado de estos otros entramados, instituciones, programas y mecanismos de protección que ven a la infancia como una construcción social, una población que necesita un abordaje holístico. Entonces, para poder, digamos, recuperar la asistencia escolar, para poder colocar a la escuela como un espacio, un mecanismo y una institución relevante, indispensable en la vida de las infancias, es absolutamente necesario conectarla con esos otros mecanismos de protección que brinden protección frente al abuso, la violencia familiar, el homicidio, la desaparición, etcétera, etcétera. Es decir, para que esos 5.3 millones de niñas y niños regresen a la escuela, necesitan ver garantizadas todas esas otras estructuras que los protegen de estas violencias y vulnerabilidades que les han afectado, que ya les afectaban y que les han afectado de mayor medida. Ahora, si este es el panorama de la niñez en México antes y durante la pandemia, viendo que no se garantizó el funcionamiento de las procuradurías de protección de la niñez, faltaron alternativas de alojamiento y mecanismos de alerta, estrategias de prevención de la violencia, agendas legislativas que garantizaran y visibilizaran sus derechos, fortalecer el presupuesto que se dedica a los sistemas de protección, que por cierto han disminuido desde de 2019 a 2020 tuvieron una caída estrepitosa, lo cual es muy preocupante en un contexto pandémico, y de 2020 a 2021 aumentaron, pero UNICEF considera en un análisis muy minucioso del presupuesto y del PIB que se dedica a la protección de la infancia en México, que estamos invirtiendo más o menos 4 veces menos de lo que se debería invertir. Si vemos todo este panorama para la infancia en general en México, siguiente por favor, pues es de imaginarse que el panorama que espera a niñas, niños y adolescentes, migrantes, desplazados internos, refugiados o solicitantes de refugio va a ser todavía más retador.
Así a grandes rasgos vemos que cifras de migración y desplazamiento global, nada más para darnos una idea, para final de 2020 ya se había contabilizado que 82.4 millones de personas alrededor del mundo habían sido desplazadas de manera forzada de sus territorios, comunidades o países de origen, solamente por factores de violencia, conflicto, persecución, violaciones de derechos humanos o eventos sociales que han alterado el orden público de manera significativa. Es decir, que aquí ni siquiera están contabilizados los decenas de millones de personas que han sido desplazadas simplemente por factores climáticos. Aquí vemos que hay 5 países que han sido los mayores receptores de estos flujos internacionales de personas desplazadas de manera interna, y algo que es muy relevante y muy preocupante es que por lo menos el 42% de todas las personas que han sido desplazadas de manera forzada en el mundo son menores de 18 años. Siguiente, por favor. Ahora, podemos ver que México no está entre los 5 países con la mayor recepción de flujos de personas desplazadas, pero hay que notar que esos flujos no están contabilizando ni a la migración ni a la población desplazada por cambio climático, ni a los flujos mal llamados con un eufemismo de migración económica, ¿no? Que básicamente es pues todas las miles y millones de personas que salen de sus países de origen huyendo de la violencia y de la desigualdad estructural. Sin embargo, tenemos en México otro panorama bastante retador que tiene que ver con el desplazamiento forzado interno, que es decir, las personas mexicanas que se desplazan de sus regiones de origen por temas de conflicto y violencia o desastres naturales y cambio climático, que no salen de las fronteras, sino que se reubican y se distribuyen en otras entidades del país. Y para eso en 2020 México alcanzó el segundo lugar en términos de desplazamiento forzado en América Latina, solamente después de Colombia. México tiene por lo menos 357,000 personas desplazadas de manera forzada dentro del país por la violencia y por lo menos 99,000 personas desplazadas por desastres naturales o cambio climático. Siguiente, por favor. A eso se le suman las migraciones, las mal llamadas migraciones eufemísticamente llamadas, mal llamadas de económicas, los desplazamientos económicos de adultos y menores de edad, y que también, digamos, son llamadas migraciones de tránsito, pero que con la inmovilidad causada por la pandemia y el cierre fronterizo que fue justificado, el cierre fronterizo México-Estados Unidos que fue justificado por la pandemia, más políticas muy agresivas de deportación de los Estados Unidos, deportaciones sumarias, extrajudiciales y violatorias de la ley y de los tratados internacionales, México se ha convertido no solo en un país tapón, ¿no?, sino también en un país de inmovilización y estancamiento de las poblaciones transmigrantes, pero también en un país de estancia, ¿no? Un país cada vez que se ve de manera forzada o de manera voluntaria ya como el destino final de las poblaciones migrantes que intentaban llegar a los Estados Unidos. Esto solamente en el 2021, o sea, son cifras que están solamente hasta junio de 2021, este total de 14,634 niñas, niños y adolescentes que fueron detenidos en México, está en realidad ya rebasada porque de junio a la fecha se calcula que se han sumado entre 4,000 y 5,000 niñas, niños y adolescentes más. Guatemala, Honduras y El Salvador son los 3 principales países y nacionalidades
de las infancias que cruzan nuestro país. Insisto, a eso se debe sumar las miles de niños, no solo jornaleros y migrantes internos y pendulares, sino desplazados internos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estamos viendo que si hay, digamos, hubo condiciones muy precarias para entender la forma en que la pandemia iba a afectar a las infancias mexicanas no migrantes, pero vulnerables y con distintos perfiles étnicos, de género, lingüísticos, culturales, socioeconómicos, etcétera, pues podemos imaginarnos que los sistemas de protección fueron todavía más insuficientes e inadecuados para brindar estrategias de protección a las infancias y la niñez migrante en tránsito o solicitante de refugio. Entonces, si vemos que a pesar de que el cierre fronterizo y las draconianas políticas de detención, castigo y seguritización migratoria lograron reducir algo la cantidad de flujo migratorio en 2020, de todas formas vemos una cifra demasiado preocupante de la cantidad de niñas, niños y adolescentes detenidos por autoridades migratorias en México. Afortunadamente, a finales del 2020, México modificó su ley de migración para homologarla con la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y prohibió la privación de la libertad en estaciones migratorias para niñas, niños y adolescentes, pero no erradicó la práctica de la detención, es decir, del aseguramiento migratorio. Los niños siguen siendo detenidos cuando vienen solos o no acompañados, entre comillas, porque casi siempre están migrando en comunidad, incluso en comunidades de amigos, de pares menores de edad, pero ahora no pueden ser colocados en las estaciones migratorias, sino que tienen que ser dirigidos a albergues del DIF, sabiendo que el DIF es un sistema de protección de la familia, es decir, atiende desde adultos mayores, poblaciones con discapacidades y vulnerabilidades hasta infancias, y es un sistema no solo vetusto y bastante obsoleto, sino totalmente saturado e insuficiente para recibir a la población migrante detenida, y esto ha desatado nuevas dinámicas de separación familiar y pues de angustia y violencia psicológica, física, etcétera. La siguiente, por favor. En este contexto y gracias sobre todo a la aparición de las caravanas, México está realizando un proceso de construcción de política pública que es muy alentador y es muy promisorio, pero necesita todavía un trabajo muy arduo de reforzamiento y sobre todo fortalecimiento para poder entender la diversidad y la complejidad de los flujos migratorios infantiles, que es la ruta de protección integral a niñas, niños y adolescentes migrantes. Es el surgimiento de una política pública histórica en México para el reconocimiento de los derechos de la niñez migrante, pero que es todavía insuficiente o parcial, es incipiente, porque no reconoce ni a los propios niños mexicanos desplazados internos, ni por la violencia, ni por desastres naturales o el despojo territorial, no reconoce a los niños migrantes desplazados por pobreza y desigualdad económica. De hecho, no los reconoce como desplazados, los nombra como digamos, migrantes económicos, y entonces relega su protección a entidades como el DIF local, municipal, a la Sedesol, que también están, digamos, ni tienen una perspectiva de derechos de la infancia, ni tienen suficientes recursos para visibilizar y atender a esta población. Y apenas está la ruta reconociendo a los niños, niñas y adolescentes repatriados, deportados y devueltos de manera voluntaria, entre comillas, y forzosa desde los Estados Unidos, que constituyen ya más o menos 1 millón de niñas, niños y adolescentes que regresan a insertarse al modelo educativo, al sistema educativo mexicano, que pues no está todavía suficientemente preparado para recibirlos, ni en términos de currícula, ni de programas de adaptación o de recibimiento, ni de materiales educativos, etcétera.
La pandemia ciertamente reveló, puso en evidencia muchas, digamos, dinámicas de desprotección y de vulneración de derechos que se hicieron más visibles y muchas de ellas se exacerbaron en relación a la población infantil, migrante, desplazada y solicitante de refugio. Por ejemplo, se empezó a utilizar la legislación sanitaria para impedir la movilidad y el acceso a la protección internacional, también en México, así como nos quejamos que Estados Unidos impuso una ley sanitaria draconiana que justificó deportaciones express, extrajudiciales e ilegales, violatorias de todas las convenciones internacionales. En México hicimos el intento de usar la ley sanitaria en la frontera entre Chiapas y Guatemala para hacer algo muy parecido. Se dieron y se incrementaron y siguieron las detenciones arbitrarias, el hacinamiento en estaciones migratorias durante casi toda la pandemia hasta que entró en vigor la nueva ley, la modificación a la ley de migración. Niñas, niños y adolescentes fueron privados de la libertad en estaciones migratorias en una pandemia inédita en el mundo, en condiciones de hacinamiento, sin acceso a recursos sanitarios, sistemas de salud y atención. Y esto pues es algo gravísimo, no solo para la población adulta, sino sobre todo para la infantil. Hubo inacción, negligencia y, digamos, complicidad, por decirlo de alguna manera, de las procuradurías y los gobiernos locales mexicanos cuando Estados Unidos empezó a aplicar estas medidas de deportación a la infancia. Hubo una exacerbación de la precariedad y falta de recursos en los albergues de la sociedad civil, ¿no? Que ya de por sí trabajan en condiciones sumamente precarias y vieron interrumpidas sus donativos, sus cadenas de alimentos, de provisión de voluntarios y de todo tipo de recursos. La siguiente, por favor. Bueno, entre estas exacerbaciones de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes vimos no solo la autoseparación familiar, por ejemplo, en la frontera, las familias migrantes que ya estaban desesperadas y empezaron a tomar la drástica y durísima decisión de mandar a sus hijas e hijos solos a través del muro o del desierto fronterizo, porque en Estados Unidos había hay leyes y había cierta garantía de que los menores de edad no serían devueltos ni a México a través del programa de Quédate en México, ni a sus regiones de origen. Entonces, una de las más graves consecuencias fue la autoseparación familiar. La eufemización y legitimación de la violencia hacia niños migrantes, no solo con estas normas sanitarias que legalizaron y legitimaron las deportaciones ilegales express, sino toda la retórica del Estado mexicano y las entidades migratorias para eufemizar y normalizar y legitimar la privación de la libertad y la devolución de niñas, niños y adolescentes que en realidad son solicitantes de refugio, y la violación del principio internacional y universal de no devolución en condiciones de desprotección. Lo hemos visto de manera muy reciente con la población haitiana, ¿no? Que viene huyendo no solo de temblores y desastres naturales, sino de condiciones políticas extremadamente complejas en sus países y están siendo devueltos a pesar de que bajo el derecho internacional y la ley nacional tienen todo el derecho a recibir protección internacional. La siguiente, por favor. Bueno, en todo este contexto, digamos, cuáles son las rutas de trabajo, las rutas para reimaginar el lugar de lo educativo, el lugar que tiene en la sociedad, no solo la institución de la escuela, sino todo lo que significa los procesos de enseñanza-aprendizaje, de construcción de comunidades a través de lo educativo. Una avenida importantísima de reflexión y de trabajo, y vale la pena decirlo también, de mercado laboral que las circunstancias están obligando a México a abrir y a reforzar,
es el área de la educación en contextos de crisis y emergencia humanitaria. Este es un campo, digamos, de acción, de estudio y de intervención educativa que empezó en los años 60 digamos, inspirado por la pedagogía freiriana y todos sus derivados, y que ha tomado muchísimo auge, sobre todo durante los años 90, y ha sido súper revitalizado desde el inicio del siglo XXI, la década de los 2000, pues forzado por las crisis humanitarias y las crisis de migración forzada y refugiados en el mundo. Desafortunadamente es todavía un campo, digamos, de intervención, de investigación y de construcción poco desarrollado en México. Los materiales y los equipos de trabajo que tenemos en México son mayormente formados en contextos fuera de México, en otro tipo de flujos migratorios, y pertenecen sobre todo tanto a los organismos internacionales como a las ONGs, a las grandes ONGs internacionales como Save the Children, World Vision, y algunos programas de gobiernos como el British Council o Australia, ahorita no me viene el nombre, ¿no? O de la Unión Europea. La cuestión es que en realidad ha sido hasta el año pasado y sobre todo este año que ha empezado a haber vasos comunicantes entre el sistema escolar mexicano y este tipo de iniciativas basadas en la experiencia humanitaria internacional. Este año se han recibido por lo menos 3 grandes proyectos con presupuestos de más de 7 millones de euros. Lo han recibido tanto UNICEF como el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública, para empezar a construir puentes y comunicaciones entre las experiencias de la educación en contextos de crisis y emergencia y el sistema educativo mexicano, lo cual es importantísimo porque, como vemos aquí, digamos, estas materiales y cajas de herramientas que han sido producidas a nivel global no responden al contexto local ni a las dinámicas específicas de México. Siguiente, por favor. Aunque evidentemente nos brindan plataformas importantísimas de trabajo. Bueno, como ya decíamos, forzado por las circunstancias a nivel global, la educación en contextos de crisis y emergencia se constituye hoy como uno de los campos de exploración, investigación e intervención educativa más relevantes, pero es importantísimo entender que su trayectoria, su historia y su proceso de formación viene de otras áreas del mundo en conflictos que no necesariamente tienen que ver con lo que está sucediendo en México, ¿no? Vienen de los conflictos armados, el reclutamiento forzado por las milicias, por ejemplo, en el África subsahariana, todos los conflictos y desplazamientos del Medio Oriente, desde Siria, Afganistán, Irán, Irak, etcétera. Y entonces se vuelve importantísimo, o sea, si bien se ha ganado algo fundamental, que es que durante, digamos, entre los 90s y los 2000s, 2021, se ha logrado cada vez más el reconocimiento de la educación en crisis en contextos de crisis y emergencia, se ha reconocido cada vez más como uno de los pilares de la intervención humanitaria, es decir, como un componente fundamental para la construcción de paz y resiliencia, de crecimiento y de desarrollo social, tanto económico como político, y también de protección y prevención frente al riesgo. Estos son, digamos, objetivos extremadamente grandes y complejos que no pueden ser alcanzados sin un aterrizaje a las dinámicas locales bastante bien hechas, ¿no? También hay todo un discurso muy fuerte detrás de la educación en contextos de crisis de emergencia que tiene que ver con su vinculación al desarrollo y a la construcción de la nación, ¿no? Que son desde su misión salvacionista y esta, digamos, fuerte vinculación al desarrollo, un paradigma económico, social y político que hoy ha sido fuertísimamente cuestionado, y hasta esta vinculación a construir, a reconstruir a la nación, pues son 3 ámbitos en los que la educación en contextos de emergencia y crisis
tiene que ser cuestionada, deconstruida y también ser pluralizada, porque son herencias no solo de una complejidad muy grande en términos de colonialismo y reproducción de un capitalismo depredador, ¿no? Sus principios base, de todas formas, no dejan de ser vigente, ¿no? Que es respetar la cultura local, incorporar los enfoques comunitarios y que la educación funcione como un proceso participativo en el que las relaciones no son jerárquicas ni unilineales, ¿no? Sino que las comunidades desplazadas, migrantes y refugiadas tienen una parte constitutiva, fundamental en la constitución de la escuela y del educativo. Tiene como principio básico priorizar la salud mental y la protección social y cognitiva frente al riesgo y la crisis, y está constituida mediante herramientas educativas formales y no formales, cuyo objetivo central es transmitir conocimientos cruciales en situaciones de crisis emergencia. Es decir, no solamente transmitir los conocimientos curriculares básicos y formales como una acción de protección social y cognitiva, sino proveer conocimientos fuera del currículo básico que permitan en condiciones de crisis y emergencia defender y conocer los derechos humanos, prevenir y entender la violencia de género, proveer de nuevas habilidades para la vida en los nuevos contextos de refugio, de desplazamiento, defenderse frente a políticas migratorias violentas, exclusionistas, integrar a la sociedad y a la cultura y el sistema educativo y la economía formal. Entonces vemos que el rol de esta educación en contextos de crisis y emergencia es fundamental, no solo para construir sistemas de protección, sino para incorporar y abrir espacios en que la comunidad desplazada y migrante pueda incorporarse y participar plenamente en la sociedad. Siguiente, por favor. Y ya voy a acabar, que yo creo que ya estoy sobre el tiempo. Entonces, esta me parece que ya es la última. Justo retomando la invitación que nos hace Susana, tan importante de cómo reimaginar lo educativo, el aprendizaje, lo socioeducativo y escolar, en estos contextos se vuelve crucial, ¿no? Y la educación se vuelve una herramienta indispensable para unir justamente lo educativo con aquellos procesos de interaprendizaje y cohesión y reconstrucción de la comunidad a partir, por ejemplo, de la inclusión de todos aquellos saberes, conocimientos, habilidades, herramientas, estrategias de cuidado que las comunidades migrantes, refugiadas, desplazadas construyen y que son llamados a entrar en la escuela y convertirse en la base de interaprendizaje y en la base curricular a partir de la cual se enseñan y se comparten todos los otros conocimientos más formales. Obviamente esta educación está hecha de elementos formales e informales, pero también de todos aquellos momentos, estrategias que son en realidad una transición entre el uno y el otro, ¿no? Entre esto está reconocer y afianzar los acervos colectivos y comunitarios de conocimiento que se desarrollan, no solo que viajan con las personas y las comunidades desplazadas, sino que son desarrollados en el trayecto, en el camino, ¿no? Y aquí hablamos de estrategias de autocuidado, de denuncia, de protección frente a la detención y la privación de la libertad, etcétera, etcétera, y que están ligados íntimamente con la supervivencia, la protección y la dignidad en tiempos de crisis y emergencia. Se trata de crear estructuras de aprendizaje que reconozcan los roles, el estatus y el reconocimiento que las infancias tienen en sus comunidades de origen, porque el proceso de adaptación no debe de supeditar la agencia, la participación y el reconocimiento infantil de los niños migrantes a una nueva sociedad en la que simplemente se les desprovee, se les desconoce esta agencia y estas capacidades y conocimientos con los que viajan.
Se trata de valorar, cimentar y desarrollar también los acervos politizados de conocimiento de los niños y sus comunidades, es decir, todos aquellos aprendizajes críticos sobre la violencia, la desigualdad económica, el racismo, la vulnerabilidad por ser migrante irregularizado en un nuevo país, y dar la bienvenida a todas esas experiencias y conocimientos forjados en la propia trayectoria de desplazamiento o migración. Vincular los planes y estrategias educativas con espacios, conocimientos, experiencias y actores de la sociedad receptora que les permitan a niñas y niños sentirse conectados, reconocidos y valorados. En este sentido, la educación en contextos humanitarios recoge la amplísima experiencia y trayectoria de la educación comunitaria, la educación indígena, la educación rural y obviamente toda la corriente freiriana. Reconocimiento y fortalecimiento de maestros espontáneos y emergentes, se les suele llamar, que son no solamente los maestros que imparten conocimientos formales o personas que se han formado como maestros, sino incorporar, sobre todo porque hay momentos en los que el contexto de desplazamiento, los campos de refugiados, no hay maestros formados como tales y se tiene que buscar estos otros miembros de la comunidad, tanto migrante como de la sociedad receptora, activistas, vecinos, trabajadores de ONGs, de albergues, de iglesias, ¿no? Que están dispuestos a aportar sus conocimientos y fungir en participar en esta labor de protección social cognitiva. Y finalmente, pero no se agota aquí, pero bueno, el reconocimiento y fortalecimiento de actores aliados que poseen amplia experiencia, conocimiento y manejo intuitivo de las problemáticas de la comunidad migrante. Es decir, uno de los principios básicos de la educación humanitaria es que es tan importante la transmisión y la generación de nuevas habilidades cognitivas, aprendizajes formales, como que se genere un ambiente de interaprendizaje donde las personas directamente involucradas entienden la experiencia por la que niñas y niños desplazados, migrantes y refugiados están pasando y la conocen por haberla experimentado también de primera mano, no por haber digamos, simplemente recibido cursos de capacitación. No se trata de una sensibilización, sino de una fusión y una complementariedad entre la comunidad y la escuela. Siguiente, pero me parece que ya... Sí, exacto, entonces ya estamos, me pasé un poquito. Bueno, y frente a esto, justamente reconocer las formas de agencia, protagonismo, respuesta y resistencia de las infancias y juventudes latinoamericanas desplazadas y migrantes, propiciar estos espacios y herramientas, fusionar nuestra labor académica e investigativa con estos procesos no solo de construcción de nuevas alternativas educativas y de interaprendizaje, sino de denuncia y documentación de las violaciones a derechos humanos, entender las nuevas dinámicas de movilidad e inmovilidad. Aquí es muy importante saber que la migración y la movilidad humana es el 50% del fenómeno, el otro 50% es cómo las poblaciones están siendo inmovilizadas, detenidas, castigadas y enclaustradas por el régimen migratorio. Y bueno, en fin, cómo desde la investigación y la intervención educativa en contextos de crisis podemos abonar y aportar a estos procesos. Muchas gracias.